En este video, el día de hoy, vamos a ver por qué un motor no lleva neutro, ¿bien? Yo se lo podría decir de forma sencilla por qué no lleva neutro, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan el por qué. No me quería poner muy problemático con el tema de los cálculos, pero estos cálculos tengan en cuenta que los calculé yo de forma tranquila, los hice y se los voy a presentar a ustedes para que tengan en cuenta. No voy a tratar de ser tan matemático, pero les voy a mostrar cómo es este procedimiento, ¿bien? Vamos a empezar. La representación de una impedancia, yo había explicado en algunos otros videos sobre la impedancia. Básicamente se representa en un eje real, el cual representa los valores de las resistencias, un eje vertical, que es un eje imaginario en forma matemática, donde se representa la reactancia. En este caso yo utilicé una reactancia del tipo inductiva, bien, pero puede ser capacitiva, ¿ok? Eso tengan en cuenta. Eh, Después, la impedancia se denota como la sumatoria vectorial de R más J, que es un número complejo, y la reactancia XL. Bien, tengan en cuenta que esto no es una suma de la resistencia más la reactancia, sino que es una suma vectorial para obtener el módulo de Z. El módulo de Z vendría a ser el valor de la impedancia. No sé, por ejemplo, 15 ohm, 30 ohm, ¿ok? Ese es el valor, el módulo. Que se resuelve de esta fórmula. R cuadrado, que es la resistencia al cuadrado, más la reactancia al cuadrado y le aplicamos la raíz. Bien, igual que la potencia. Eh, Tenemos diferentes formas de representar una impedancia. Esto es de forma matemática, así. Bien, en forma binómica, que es la resistencia más J, XL la reactancia. Otra forma es el módulo, es decir, el valor de esa impedancia, bien, el módulo, multiplicado por el ángulo phi, que es el ángulo de fase, ¿no? Así que esta es otra y después tenemos otra que, bueno, no las voy a explicar tanto, pero es el módulo de z multiplicado por el coseno de phi más j seno de phi, ¿bien? ¿Ok? Ahora vamos a un primer caso donde yo elegí un ejemplo aleatorio, donde tengo tres impedancias diferentes. Yo acá los muestro como un circuito por fase, ¿bien? Donde tenemos una fase R, S y T, ¿bien? La primera impedancia tiene un valor de 15 ohm, ¿bien? Es totalmente resistiva porque no tiene ángulo. Y tomé de referencia a cero, es decir, las tensiones en el generador teóricamente tienen un desfase de 120 grados, es decir, 220 volt de tensión de fase con un ángulo de cero, ¿bien? La segunda, la tensión en S va a ser 220 volt con un ángulo de 120 grados. Y la tercera 220 con un ángulo de menos 120 grados, ¿bien? Así se cumple el desfase de las tensiones en el generador. Ahora las impedancias, yo elegí tres valores, la primera 15 ohm, la segunda 10 más J 5 ohm, la tercera 6 menos J 8 ohm, ¿bien? Esto para que sepan hay que hacer una conversión y hay que pasarlo de esta forma, ¿bien? A esta para poder hacer los cálculos. Entonces una vez que lo pasan, la primera sigue igual porque es totalmente resistiva, la segunda ven cómo cambia, este es el módulo de la impedancia multiplicado por el ángulo y lo mismo en la tercera. Ahora yo quiero sacar las corrientes, ¿bien? Entonces si yo quiero sacar estas corrientes que van a estar, las cargas van a ser desbalanceadas, ¿bien? Pues, o sea, las impedancias son distintas, por lo tanto las corrientes van a ser distintas, ¿bien? Entonces si nosotros calculamos esto, 220 sobre 15 ohm, ¿bien? La tensión sobre la impedancia nos da la corriente, la primera es de 14 amperes. La segunda, tomamos el ángulo 120 y la impedancia que ya teníamos, ¿no? Nos va a dar un valor de 19,6 amperes con un ángulo de 94 grados. La tercera, lo mismo, el mismo procedimiento, cambio el ángulo acá y la tercera impedancia y me va a dar 22 amperes con un ángulo de menos 67. Bien. Ahora, yo quiero calcular la corriente de neutro, ¿bien? ¿Cuál es la corriente del neutro? ¿Por qué va a haber corriente del neutro? Bueno, le voy a explicar por qué. La corriente de neutro se deduce de esta fórmula, que es la corriente de la fase A más la corriente de la fase B más la corriente de la fase C, es decir, de R, de S y de T. ¿Bien? Si hacemos esta sumatoria, que es una sumatoria vectorial, no es una sumatoria algebraica,
vamos a obtener cuánto es el valor de la corriente neutro. Bien, si nosotros tenemos un equipo de medición, vamos y medimos, por ejemplo, con la pinza amperométrica, cada una de las fases y nos da distinta y medimos en la del neutro y también nos va a dar otro valor, que es el equivalente de la sumatoria vectorial de las corrientes de cada fase, ¿no? Esto es vectorial, ¿bien? Porque tiene un ángulo. Es decir, nosotros sumamos las tres corrientes ya calculadas antes y nos va a dar un valor de 21 amperes con un ángulo de menos 1,8 grados, ¿bien? Esa va a ser la corriente que va a circular por el neutro. Ahora vamos a una carga balanceada, ¿no? ¿Por qué una carga balanceada? Carga balanceada, tomé un ejemplo, un motor, porque es de lo que yo voy a hablar. Le puse una impedancia, ¿no? Ficticia que yo inventé valor, donde van a ser las tres impedancias iguales, es decir, las tres bobinas van a ser exactamente iguales. Bien, entonces vamos a tener esta impedancia, hacemos la conversión. Acá yo las dibujé y van a ser ZA igual a ZB y a ZC. Bien, ahora vamos a calcular las corrientes donde 220 volt sobre la impedancia de acá, la otra impedancia y la otra impedancia, que son todas iguales, ¿no? Va a cambiar el ángulo de las tensiones. Así que vamos a obtener una corriente. Fíjese las corrientes. Y la corriente de la fase R, la corriente de la fase S y de la fase T. En módulo son iguales, 19,6 amperes. Es decir, los valores son iguales. Va a cambiar el ángulo de fase, por lo que se va a respetar la diferencia de 120 grados, el de fase, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos calcular la corriente neutra en un motor, haciendo la sumatoria vectorial de las corrientes que ya tenemos, van a ver que si hacen esto, en una calculadora científica lo pueden hacer, o si manejan números complejos. Estos cálculos llevan tiempo, se pueden hacer con un software, pero yo le quería mostrar cómo funciona esto y por qué es así, para que ustedes entiendan el por qué y no les digan, sí, el motor no lleva neutro porque las cargas están balanceadas, o sea, las tres impedancias son iguales. Pero ustedes tienen que saber el procedimiento y cómo se va dando todo esto, por qué son iguales. Entonces, esa era la idea de este video. Y como les dije antes, si ustedes suman, les va a dar 0. O sea, se va a cumplir el desfase de 120 grados. Al ser iguales las tres impedancias, no va a necesitar neutros. No va a haber corriente en el neutro, ¿ok? Entonces, por eso es que un motor no lleva neutro, porque las tres bobinas son iguales. Por lo tanto, la corriente del neutro va a ser 0, porque la sumatoria vectorial de las tres corrientes de fase va a dar 0. ¿Okay? Bueno, espero que les haya gustado y esto es todo. No quería ser tan matemático, pero quería mostrarles de dónde viene y posiblemente en otro video haga alguna práctica sobre el motor.